Bien, vamos a ver entonces colectores solares y sobre todo vamos a ver uno específico que es el colector de placa plana. Es una forma de utilizar el calor de baja temperatura. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de los captadores solares, que son estos heliostatos que que se utilizan, ¿no?, para almacenar energía en forma de calor, en forma de energía de la radiación solar, eh, pues son de alta temperatura, igual que las celdas fotovoltaicas, necesitan temperaturas o radiación alta eh, para absorber la mayor cantidad de energía y producir una temperatura mayor de en el caso de los captadores solares. En el caso de las celdas fotovoltaicas, pues es una batería en realidad. Entonces lo que necesitamos ahí son semiconductores, ¿no? Pero en el caso de los colectores solares, son aquellos sistemas que se utilizan para calentar sobre todo fluidos como el agua, ¿no? Es para, por ejemplo, es el sistema que utilizan los, eh, los calentadores solares de agua en las habitaciones, ¿no? Entonces es el mismo principio, hay diferentes tipos y el más sencillo es el colector de placa plana. Entonces tienen esta finalidad, suministrar calefacción, aire caliente, calentar fluidos elevada presión de vapor, es decir, que se vaporizan a menores, a, menor, menores a 100 grados centígrados, y menor que el agua, por ejemplo, como los alcoholes, ¿no?, o algunas sustancias que necesitan evaporarse y no necesitamos alcanzar la temperatura de ebullición del agua. De hecho, este tipo de colectores pues ya tienen mucho tiempo su estudio. Ahí nos marca la primera patente que fue en 1909 en Bailey, en California, Estados Unidos. Voy a hablar un poco sobre los ejemplos de algunos colectores solares. Son muy variados. Voy a pasar esto muy rápido porque realmente los seres humanos hemos empleado la energía solar desde siempre para calentar el agua, ¿no? Y aquí nos muestra desde lo más sencillo, que es un recipiente de agua que está en una superficie, aquí le dicen suelo, pero puede ser cualquier superficie, y que recibe una radiación solar, o recibe radiación solar. Eventualmente el agua va a ir calentándose. Claro que aquí hay muchas pérdidas de calor. Nos muestra en el inciso B el mismo recipiente, pero ahora con un aislante. Notemos que este recipiente no está cerrado, es decir, tiene su parte superior abierta. Y si tiene un líquido, agua, alcohol, etcétera, pues se va a absorber energía radiante y eventualmente se va a calentar. Recuerden que la transferencia de calor pues es el aumento o disminución de la temperatura debido al tiempo, es decir, el flujo de calor, que puede ser también, que va a depender de la masa, del tipo de fluido, etcétera. Eso ya lo vimos. Una goma negra, si yo tengo algo negro que tiene un fluido adentro, pues este se va a calentar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque sabemos que cualquier eh, eh, recipiente, cosa, como le quieran llamar, que tenga un color negro y que en su interior tenga un fluido, incluido el aire, ¿verdad? Pues se va a calentar mucho más rápido gracias a la función que tiene la radiación solar sobre los cuerpos negros que absorben mucho más energía radiante. Nos muestra el mismo ejemplo de la goma negra con un aislante. Y ya un poquito más elaborado, ya tenemos esta misma bolsa ahora dentro de una caja y cuya caja está aislada por la parte posterior y por la parte superior tenemos un vidrio. Esto va a aumentar todavía la capacidad de incremento de la temperatura dentro del fluido. Y ya en el inciso B ya tenemos un colector de placa, en este caso con tubos. Ahí vemos los tubos de este colector. Está cerrado, también sigue teniendo el vidrio y tenemos la placa inundada, es decir, en donde el agua está
abajo de la placa o el fluido está debajo de la placa. En el caso de los tubos, el fluido pasa a través de dentro de estos tubos o fluye, perdón, dentro de estos tubos y, y obviamente también hay un aislante para evitar que las pérdidas de calor o disminuir estas pérdidas de calor. Un tubo metálico y placa con vidrio doble, es decir, si yo pongo un vidrio doble sobre otro que ya tengo, con un espacio entre ellos, pues va a aumentar esta capacidad de aumento de la temperatura en el fluido. Y ahorita eso lo vamos a ver más adelante. Dice, el fluido como el agua o el aire atraviesa las tuberías que al ponerse en contacto con la placa metálica, que finalmente es la que va a absorber el calor o en forma de radiación, y esto va a transmitirlo hacia el fluido y se va a calentar y por lo tanto va a calentar, a estar a una temperatura determinada, que va a ser una temperatura máxima que va a alcanzar dicho colector y se puede depositar este fluido ya sea por convección natural o forzada, es decir, puede fluir. Bueno, ahí nos muestra ya por último el inciso I, que son los colectores más modernos, no más modernos, pero son los más recientes, o uno de los más recientes que se han empleado y que se emplea mucho en los calentadores solares de agua para las residencias, para nuestras casas. Aquí quiero recordar una parte sobre el espectro electromagnético y sobre todo la radiación infrarroja. Recuerden que entre más corta sea la longitud de onda entre el espectro electromagnético, en este caso de la luz, eh, va a ser mayor, va a tener mayor energía. Recuerden que esta figura ya la vimos, es la transmitancia espectral del vidrio en un vidrio, que tiene unas propiedades específicas. Vemos que cuando tenemos ahí el interior de un edificio, tenemos el exterior del edificio y el vidrio que es transparente e incoloro, es decir, no está pintado, no tiene ninguna superficie diferente que no sea el vidrio y nos dice que puede pasar el 85% de esa radiación que llega en forma de infrarrojo cercano. Una vez que esa radiación de infrarrojo cercano atraviesa, también está la ultravioleta, pero recuerden que está en menor proporción. Por lo tanto, aunque sí aporta radiación, no hablamos de la misma cantidad de radiación, aunque no confundir cantidad con intensidad de radiación. La ultravioleta es mucho más intensa y la infrarroja es menos. Pero lo que nosotros eh, sentimos como calor es sobre todo la radiación infrarroja. Es la que va a ser útil en los colectores solares. Una vez que atraviesa el vidrio, esta radiación ya no sale dentro de este vidrio, si es que se encuentra cerrado, en una caja cerrada. Por lo tanto, va a incrementarse la temperatura conforme pase el tiempo y obviamente conforme haya radiación solar. Y ahí vemos que ya no sale la radiación infrarroja. Recuerden que la radiación infrarroja sale hacia el exterior nuevamente, pero ahora con una longitud de onda mucho más larga y se conoce como infrarrojo lejano. Y lo que más nos importa es el infrarrojo cercano. Bueno, esto es una pequeña introducción y ahorita en el siguiente video vamos a ver el balance de un colector de placa plana, cómo lo podemos determinar. Hablo del balance de energía.